Buenas tardes a todos, Shabbat Baruch Hashem. Vamos entonces a ver un poquito, aprender un poco sobre la Toira, ¿sí? En este momento que se ve un poco borroso, vamos a pegarlo y aprenderlo. Ahora sí, Baruch Hashem, que sea verdad. Vamos a aprender un poquito de Toira, o sea, para allá todo, todavía hay mucho que aprender sobre ella. Encontramos que en la Parashá menciona en Génesis Bereshit 27:16, ¿sí? La Torah nos dice, Dioro, Gedayei, Aizin, Ilvisha, Ayadab, Beal, Heika, Tezahara. ¿Sí? En español, y Rivka tomó la vestimenta de Sar, su hijo mayor, las ropas especiales que tenía con ella en casa y vistió a Jacob, su hijo menor. ¿Sí? ¿Por qué la Torah nos está relatando en este, en este capítulo estas palabras? ¿Sí? ¿Por qué vemos que nos está diciendo que tomó la vestimenta de Sar y las pasó hacia la vestidura y vistió con ellas a Jacob, su hijo menor? Pero vemos que, sabemos que Sar es su hijo mayor y sabemos que Jacob es su hijo menor. ¿Por qué la Torah también, verdad, plantea este mensaje? ¿Por qué no decir solamente, sí, Rica tomó la vestimenta de Sar, ¿sí? Y las, ¿verdad? Y vistió con ellas a Jacob, ¿sí? Sin mencionar hijo mayor o menor, y también tampoco decir las ropas especiales. Entonces vemos que había algo especial en esa ropa, y también, ¿sí? Mencionar a su hijo mayor y a su hijo menor, ¿sí? Entonces, antes de entrar al tema de Rabino David Pinto, quería, ¿verdad?, que tomamos una reflexión sobre el tema del suicidio, ¿sí? Hijos, hay personas que piensan, o el Yesera le hace pensar que con quitarse la vida, ¿sí? Con suicidarse, van a resolver las cosas. Le hace sentir tanta presión que la persona sucumbe a los deseos del Yesera, ¿sí? Ya sea también las personas que piden, que están pasando una enfermedad y piden legalmente a quitarse, ¿verdad? Para poder quitarse la vida, ya sea por, ¿verdad? Por orden de la corte, eso está permitido o no, está bien o no, realmente no, ¿sí? Realmente no. La persona que piensa que va a poder escapar de su dolor o de su sufrimiento, porque es un plan divino, lo va a tener que pagar como quiera en el mundo venidero, en el reino, ¿sí? Entonces, lo que el será es que hace que presiona a la persona y la persona ve, ¿sí? No utiliza la emuná, no aprende a tener emuná, porque no solamente es decir tengo emuná, tenemos que conocer, trabajar, ¿sí? Y aprender de ella, instruirnos, que la emuná, crecerse, etcétera. Entonces, la persona cuando hace eso, se piensa, y ella dice, quítate la vida, ¿sí? La presiona y la persona no aguanta su dolor, la hace sentir su dolor más fuerte, todo, la persona empieza a quejarse, empieza a lloriquear, empieza a lamentarse, y realmente esas son las herramientas que Dios le da. ¿Para qué? Para que no pueda alcanzar, no pueda tomar las herramientas que Dios le da, que es la emuná, la rezo, la plegaria, el agradecimiento, ¿sí? Entonces, si viese la persona utilizara eso, ¿verdad? Trabajara, se esforzara, ¿sí? Entonces, realmente no sentiría tanta presión y tanto dolor y sufrimiento en su vida, ¿sí? Porque el sufrimiento lo causa el yesara, claro, lo podemos utilizar para que para bien, pero si la persona lo utiliza de una forma contraria, pues entonces va a terminar sucumbiendo, cada vez cada otro no lo permita, es caer la trampa de yesara, y allá en el Hinnom, ¿sí? En el infierno, como le conocen en español, pues le van a dar, realmente va a tener mucho más dolor y mucho más sufrimiento, ¿sí? Y se va a lamentar mucho más de lo que pudo haber hecho. Entonces ahí va a querer regresar y si hubiese escuchado, utilizado la herramienta que a cada brujo me estaba dando, que escuchaba, ¿sí? No hubiese estado en este lugar que realmente es mucho peor de lo que estaba viviendo. Muy bien, así que reflexionemos en eso. Muy bien. Y vemos que las ropas especiales que le dio Rica a su hijo Jacob eran las mismas ropas que Dios, ¿sí? Que Hashem le había hecho a Dan Arishon, ¿sí? En el momento que estaba en el vino. Así nos menciona,
¿sí? El que Yakut Shimoni en Bereshit 111, y que les fueron transmitidas también a las generaciones subsiguientes. Estas ropas no ejercieron una buena influencia en Esa mientras estuvieron en su poder, y Esa siguió siendo tan malvado como antes. Pero cuando las vistió Jacob Abenu, fluyeron en él para bien, tanto que cuando fue, ¿verdad?, se presentó a su padre para la bendición, entró con él el aroma del jardín del Edén que tenía esa ropa. Y eso lo vemos, ¿sí?, en el Bereshit Rabá 65:22. ¿Sí? Así que, ¿por qué? Allí provenía. Pero este aroma solo pudo sentirse cuando las vistió Jacob, pero mientras las vistió Esau, no se sintió ningún aroma. Aquí podemos aprender algo interesante. La persona que realmente estudia Toira ¿verdad?, por amor al cielo, por amor al Shammai, y para hacer Kiddush Hashem, santificar el nombre de Dios, para hacer Kiddush Avodat Hashem, que es para servir a Dios, hacer la voluntad de Dios, claramente ese aroma se refleja en la persona, ¿sí? Se ve su luz, se ve la persona, ¿sí?, diferente, ¿sí?, a lo que era realmente antes, se mira en el espejo y ve una diferencia, ¿sí? Ve, por así decir, el rostro a cada grupo en su vida, ¿sí? Literalmente. Y pues claramente se va reflejando la divinidad en la persona. Entonces, claramente, pues se ve esa fragancia, esa diferencia, ¿sí?, en la persona. Pero la persona que utiliza la toira, ¿sí?, para algo contrario, ¿sí?, que se viste de la toira, pero solamente para recibir honores, para recibir aplausos, para sentirse que, ¿verdad?, con orgullo, con arrogancia. Entonces la toira realmente refleja todo lo contrario. La persona, ¿sí?, va cayendo en qué, en ser más malvado. Por eso vemos que el rabino nos dice que cuando Esau, ¿verdad?, vestía estas ropas especiales, ¿sí?, él siguió siendo aún tan malvado como antes. Eso siguió siendo mucho más malvado, ¿sí? Entonces, la toira lo que hace es que la persona que cambie, ¿sí?, se refleje, ¿sí?, a imagen y semejanza a cada grupo, ¿sí? Pero para servir a Dios, ¿sí?, para reflejar a la divinidad en su vida, como un pequeño misterio, ¿sí? Entonces aquí yo tengo la Shejina, ¿sí?, la presencia divina en mi vida, y reflejo ¿verdad?, para reflejar el servicio a Dios. Pero cuando la persona lo hace con todo contrario, claramente sabemos que el orgullo, la arrogancia, los aplausos, la adulación y todo eso, lo que hace es traer más maldad a la persona, y pues entonces la toira deja ver que la persona realmente es todo lo contrario. Por eso vemos que cuando la persona estudia toira para servir a Dios y hace la voluntad de cada grupo, ¿sí?, esa persona, ¿sí?, se ve su transparencia, ¿sí?, tiene su mirada, se ve la luz de Dios. Al contrario, cuando una persona lo hace a una forma contraria para su propio beneficio, en sus ojos, lo único que se puede observar es que oscuridad, arrogancia, ¿sí?, y muchas cosas más. Así que, baja Shalom, a ver si nos cuide de eso. Entonces, dicen otros sabios también que por el camino que quieres ir, por allí te llevan, ¿sí? Se lo encontramos en el Tratado de Yomá 28b, y a partir de esto se entiende que todo depende de los actos de la persona. Estas ropas tenían la fuerza de influir en la persona que la vistiera, tal como vemos con Jacob Abinu, quien recibió de ellas una buena influencia, ¿sí? Entonces vemos que cuando la persona viste la toira, ¿sí?, depende de los actos de la persona. Si utiliza la toira para servir a cada grupo, para hacer Kiddush Hashem, para hacer Avodat Hashem, entonces la persona, ¿sí?, se viste de esa persona y recibe que la buena influencia del acto, ¿sí? Pero cuando la persona, es como Isaac, que es llamado un hombre de campo, ¿sí?, un hombre antes de quien se proporcionaban los animales, lo cual puede simbolizar la naturaleza baja de Isaac, las ropas no lograron influenciarlo para bien, y por eso siguió siendo tal como era, ¿sí? Entonces utilizó la Torah para sentir, ¿verdad?, halagos, aludarme. Por eso cuando una persona hace sedaka, no debe de qué, de aludarse, ¿sí? Y si lo hiciera, ¿sí?, lo debe hacer para servir a cada grupo, ¿sí? Como Hashem, ¿sí?, me utilizó para ayudar, ¿sí? Entonces, cuando la persona le pregunta, le dice gracias, sí, por haberme ayudado, y esa persona cambia, dice, no,
Yo solamente fui una vasija para ayudarte, pero todo, sí, provino de cada uno. Solamente yo fui el emisario, ¿sí? Muy bien, porque Dios no puede, tiene que meter un espíritu y no puede, tiene, hacer las cosas, ¿sí? Él utiliza, como no tiene cuerpo, pues entonces utiliza a las personas como emisarios, ¿sí? Pero esa persona no debe sentirse como orgullosa o sentirse como aludada que Dios me utilizó, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente Hashem me utilizó, que era una persona como emisario, para ayudarte, ya sea porque tengo buen corazón o no tengo buen corazón, Hashem utiliza a la persona para ayudar, inclusive es para probar también a la persona, ¿sí? Para la persona que no tiene buen corazón, por ejemplo, que no tiene buen corazón significa que no es una persona bondadosa, ¿sí? Es una persona que cierra la mano a otra persona. O sea, Hashem le está dando que la oportunidad de abrir ese corazón, ¿sí? De llevar ese corazón a la bondad, ¿sí? Pero también la persona que tiene buen corazón, que es una persona bondadosa, a lo que me refiero, ¿sí? ¿Ok? Entonces, a cada grupo está probando a la persona para que no se enorgullezca. Vamos a probar a ver si no te enorgullece. Entonces, sabemos que cuando ayudamos a una persona, quien lo hace es Hashem, no somos nosotros, ¿sí? Él nos provee todo lo necesario para poder ayudar a otra persona. Así que, Hashem Shalom, Hashem no nos permita que hagamos, ¿sí? En esas adoraciones y en ese orgullo que realmente no nos pertenece, ¿sí? Eso le pertenece solamente a Kadosh Baruj Hu. También vemos que Isaac se convirtió en un hombre conocedor de la casa, hombre de campo, y por eso vemos que los animales se postraban hacia él. Entonces, la persona lo que hace es que busca adoración, aplauso, ¿sí? Y entonces para como que las personas que lo alaben. Y eso realmente puede llevar a la herejía, pero es una forma de idolatría. Muy bien. Así que vemos que, así lo menciona también el Bereshit 20:57, y se convirtió en un hombre conocedor de casa, hombre de campo, ¿sí? Entonces, todo lo que hacía era para su influencia, ¿sí? No era para respetar la Torah, él iba en contra de la Torah, a pesar de que sabía de la Torah, porque había estudiado, ¿sí? Con Yeko hasta el Bar Mitzvah, que a los 13 años estudió Torah en la yeshiva, ¿sí? En la casa de estudio de Shen y Eber, ¿sí? Pero él utilizó realmente la Torah, él no le interesó la Torah, ¿sí? Solamente se basaba como para tener honor, como cuando le preguntaba a su padre, le preguntaba cosas, ¿sí? Para sentirse, para que el padre diera como que, una persona estudia esa Torah, ¿sí? Un Talmid Jajam, un Talmid Jajam, ¿sí? Que estudia Torah y todo eso, ¿sí? Entonces, pero Yetesab lo hacía para alabarse, para que sus padres lo alabaran, ¿sí? Pero no lo hacía ¿verdad? Con buenos propósitos. Así que vemos que aquí aparece 2 veces la palabra hombre, ¿sí? Ish, para enseñar que en vez de utilizar su personalidad y la herencia espiritual que recibió de su padre, Esau utilizó esas ropas especiales para amar y no aprovechó el tremendo potencial que tenía. Por eso también podemos ver cuando la Torah dice, ¿sí? Su hijo mayor y después dice su hijo menor. El menor, ¿sí? Se convirtió en mayor y el mayor se convirtió en el menor, ¿sí? Entonces, así que podemos ver que, pero también vemos, dice, pero Yeko era un hombre íntegro, morador de tiendas, ¿sí? Y Okelo, ¿sí? Tradujo, ¿verdad? Nuestro sabio dice que la palabra íntegro tan como completo Shane. Así que Yeko Abendo se convirtió en un hombre completo, ¿sí? Cuando la persona sirve a cada grupo y hace todo, la toira, para llevar sus actos, ¿sí? Cambiar sus actos para servir a Dios y no para recibir al lago ni enorgullecerse, nada por el estilo. Entonces la persona se convierte en una persona así, íntegra, tan hacia completo Shalem. Sobre Jacob, quien estudió en el Bejamidash, la ropa influyó para bien hasta el punto que recuperó el aroma del jardín del Edén que tenía originalmente. Así que todo esto puede compararse con quienes, ¿verdad? Se encuentran en un Bejamidash, en una casa de estudio. El Bejamidash es un lugar de Torah sobre el que fue dicho, busquen su presencia. Se lo encontramos en el Deuteronomio de Barí 12:5. Así que un lugar en el cual se posa la presencia divina. Así que hay 2 personas sobre las cuales el Bejamidá influye para bien, pero hay otros que aunque entregan un lugar sagrado, sigue siendo igual que antes. Eso lo que significa personas que aunque estudien Torah, siempre van a seguir siendo las mismas personas. ¿Por qué? Porque están haciéndolo para su ego, para sí mismo, para buscar beneficios, ¿sí? Como hay personas que vienen a Dios, ¿sí? Pero es que porque necesito ahora.
pero no estoy dispuesto para servirte. Por eso vemos que cuando la persona, Hashem lo ayuda por su misericordia, la persona abandona a Dios porque estaba ¿qué? Utilizándose ese beneficio para para sus propios fines. Entonces vemos que el problema, ¿sí? Le llega otro problema más, ¿sí? Entonces, pero la persona cuando lo usa para santificar a Dios, ¿sí? Enseña, te apresa a través de esa prueba, entonces la prueba no se repite y desaparece, ¿sí? Entonces, por eso vemos que Abraham Abel fue probado 10 veces y al final le pidió a cada brujo que por favor ya no lo probara más, ¿sí? Bien, pero esas pruebas fueron diferentes. Pero a diferencia de la persona que no pasa la prueba y lo usa para su beneficio, la prueba sí se va engrandeciendo. Al decir que se va engrandando, la persona que pierde la presencia divina, ¿sí? Hashem lo supervisa, está pendiente a él, pero la persona pierde el apoyo de Dios, como ¿verdad? Así lo vemos como Isaac, que perdió el apoyo de Dios, menos vemos que Isaac sí recibió el apoyo de la divinidad. Así que lo mismo sucede en la Tierra Santa, una tierra en la cual los ojos de cada Baruj están dirigidos y siempre están sobre ella desde el comienzo del año hasta el final. Eso lo encontramos en Deuteronomio 11:12. Hay personas que se elevan en ella y otras personas que la santidad no las cambia para el bien, sino que por el contrario se vuelven más malvadas que antes. Dice nuestro sabio para terminar en el Tratado de Rubín 19a, que la prueba de ingreso al Geinón, infierno, está en la Tierra Santa, porque esto es contraparte de esto los creó Dios. Todo depende de lo que elija cada persona, ya sea para bien o lo contrario. Jacob no es llamado hombre, Ish, pero su nombre alude a que él era como el talón, a que de cada persona. Jacob aprendió de abajo hacia arriba, mientras vemos que Isaac quería aprender de arriba y no quería aprender de abajo, ¿sí? Siempre hay que aprender a ser humilde, aprender de abajo hacia arriba, no tratar de ser, porque yo aprendí una cosita, ya soy muy elevado. No, siempre mantenernos humildes, crecer, pero siempre mantenernos abajo en el talón, ¿sí? Entonces, así que podemos ver que cuando la persona cumple toda para amor al cielo, para servir a Dios, entonces se considera un hombre, sí, Ish, sí, que es a imagen y semejanza de Dios. Pero cuando la persona lo hace todo lo contrario, no se considera como un hombre o a imagen y semejanza de Dios. Así que es decir, que se anulaba delante de Dios. Vemos que Jacob se anulaba delante de Dios y de su toira y de las personas, ¿sí? Pero esa, quien también es llamado 2 veces hombre, ¿sí? Quería ser el más importante en todo lugar y por eso nada salió de él. Quería ser más hombre, ¿sí? Quería ser más inteligente o como si fuera un dios, ¿sí? Como si fuera más fuerte, más inteligente o fuera una divinidad. Así que Jacob sabía que era un hombre creado imagen y semejanza a Cabrujo y que solamente vino a este mundo a perfeccionarse, a trabajar en el mismo y a servir a Dios a través de su trabajo. Por eso vemos y Dios amó a Jacob y a Isaac lo dio, ¿sí? Así lo encontramos en Malachi, ¿sí? En Reyes 1:3. ¿Y por qué? Porque este mundo no fue creado para un hombre orgulloso, ya que Dios es el dueño. Así que Dios, ¿verdad? Hashem, a cada uno es el dueño de este mundo. Y entonces ya será hacer que la persona sienta que este mundo, ¿sí? Fue creado, que fue creado para él, ¿sí? Claramente. Ahí, ¿verdad? Comentaristas dicen que hay que creer, ¿verdad? Que Dios creó a este mundo para mí, pero sí lo creó para mí, pero sabiendo que hay un dueño, ¿sí? Que lo creó, que soy el dueño del mundo con las reglas de cada uno, no con mis reglas. Entonces, por eso vemos que este mundo fue creado para un hombre orgulloso, ¿sí? Fue creado para un hombre que sea humilde, que sabe que Dios lo creó, ¿sí? Pero hay un amo que lo manda, que es el dueño y quien nos da las fuerzas para hacer. Dios es quien eleva a la persona, tal como lo hizo con Jacob, quien de talón se elevó hasta ser Israel, pero vemos que Sa, quien intentó elevarse a sí mismo por su propia fuerza, él lo dio. Cuando la persona trabaja con su propia fuerza, Hashem, ¿verdad? Que se siente orgulloso y todo, Hashem lo abandona. Pero con la persona sí se mantiene humilde y sabe que es polvo y ceniza y que es un ser creado por Dios y que hay un amo, entonces vemos que esa persona
Dios lo eleva de abajo hacia arriba. Que pueden entenderse mucho, que a cada uno lo protesta. Berajá, Salajá, Besinjá, bendiciones, éxito, buena semana para todos. Nos veremos más tarde con un nuevo Shibur. Baruch atah Adonai, Leolam Bae, amén, amén. Hasta entonces.